Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta nueva sesión del módulo de CIA. De antemano agradecemos su asistencia. En esta sesión estaremos tratando lo que es el módulo de PS. Tal vez para ustedes no es familiar el módulo de PS. Estaremos platicando de qué se trata, cuál es el manejo que se le estará dando y todos los pormenores que contiene este módulo. Bien, adicional a esto quisiera ahondar un poquito que el objetivo de la herramienta CIA o del proyecto CIA es homologar o estandarizar todos los procesos que se tienen hoy en día dentro de la institución, manejar todas las instituciones en una misma plataforma, ¿sí? Y poder tener un poco más de flexibilidad en el manejo de la información. Háblese en este caso de lo que es el módulo de PS para la operación de proyectos. Bien, para poder empezar con este módulo, es importante hacernos varias preguntas. Y dentro de esas preguntas, pues básicamente sería la agenda. ¿Qué es el módulo de PS? ¿Con quién interactúa este módulo de PS? ¿Cómo opera? ¿Cómo se administra? ¿Cómo se debe de utilizar? ¿Cómo se da seguimiento? ¿Cuándo se concluye un proyecto? ¿Y en qué instituciones será implementado? ¿Sí? Bien, si hablamos un poquito de los proyectos, todos sabemos que los proyectos pues, nos están apoyando a lo que es la administración de la compra de infraestructura, de la compra de activo fijo, de lo que es la compra de equipo de transporte, mobiliario, etcétera. Son donde hoy en día nosotros controlamos los proyectos. Esta herramienta nos va a permitir administrar esos proyectos de una manera más clara y en línea, donde podremos entrar y visualizar cada uno de los proyectos que se tienen, el avance que van llevando, el presupuesto que se le ha asignado, el comprometido que tenemos, en qué momento lo podemos utilizar y demás. Es importante señalar que esta herramienta pues, es un módulo más de lo que es la herramienta SAP. SAP, como su nombre lo dice, es la administración, es un sistema de administración de, ¿cómo se llama?, de eventos. ¿Sí? El módulo SAP, el módulo de PS es un módulo más de lo que es la herramienta. A veces cuando hablamos de PS pensamos que PS es toda la herramienta en sí. Cuando estamos hablando de compras, cuando hablamos de inventarios, cuando hablamos de contabilidad, de pagos, de tesorería, pensamos que es todo el módulo de PS. En realidad, el módulo de PS lo que nos apoya es a controlar y administrar cada uno de los proyectos que se manejan dentro de la herramienta. Pero para poder operar es importante que se apoye de los demás módulos. Cuando hablamos de compras, estamos hablando de las órdenes de compra que se generan o pedidos para poder realizar la compra de uno de los equipos, edificios o infraestructura que necesitamos. Cuando hablamos de inventarios, estamos hablando de las entradas que se le dan a esas órdenes de compra. Cuando hablamos de contabilidad, estamos hablando de la verificación de las facturas que se dieron a esa orden de compra. Sin embargo, en contabilidad también podemos manejar aplicaciones o registros AP. Quiere decir que son registros que no llegaron directamente de una orden de compra. Sin embargo, el objetivo de la funcionalidad es que todas las compras que se realicen se manejen a través de esa herramienta, ¿sí? De las órdenes de compra para poder tener mayor claridad en cada uno de los registros que se manejan. Cuando hablamos de pagos es realizar las compensaciones de esas verificaciones de factura y crear los pasivos para mañana pasado hacer la transferencia que corresponda. Digo mañana pasado porque de ahí se deriva el tiempo en el que se va a pagar a un proyecto o a un proveedor, puede ser 30, 60, 90 días. Entonces, de ahí se deriva el pago y la transferencia. Manejamos tres tipos de pagos. Hablo de activo fijo al final porque los activos fijos, cuando le damos entrada, en ese momento se registran dentro de lo que es el activo fijo. Se generan asientos contables. Hay en ocasiones que se van al gasto, al activo fijo que se va generando cuando se genera la orden de compra, o bien al activo en proceso que en su momento se creó para poder registrar todos los movimientos que se realizaron de un proyecto. Sé que va a haber varias dudas, esas dudas las iremos disipando. Para eso estamos pidiendo que se contacten con Jaime Martínez, es el chat, para que nos vayan haciendo sus preguntas y tratar de irlas aclarando a medida de que vayamos avanzando. Las dudas se van a ir generando, obviamente, porque la herramienta todavía no la tenemos bien entendida o no la hemos siquiera, ¿cómo se llama?,
no hemos interactuado con ella, pero a medida de que vayamos interactuando, que tengamos el acceso, ¿no?, vamos a poder a generar esas dudas y en su momento los vamos a ir disipando con talleres, con retroalimentaciones, con guías rápidas, con manuales que nos permitan tener un poco de más claridad sobre la herramienta que estamos trabajando. Bien, vamos a hablar ahora de un punto importante que yo hoy en día creo que todos ya conocen, que es el ID con el cual trabaja un proyecto. Y ese ID está compuesto por 27 dígitos, perdón, 24 dígitos. Los 24 dígitos se componen de la siguiente manera. El primer dígito, que es el tipo de actividad, corresponde a si es un proyecto o es un evento. Sí, inclusive mañana pasado estaremos viendo si es de un sorteo o si es de otro tipo. La herramienta es tan funcional y la información que maneja, la claridad que tiene, permite de que se vayan metiendo otras actividades amén de los proyectos. Háblese, hoy en día estamos trabajando los eventos, el Día de la Familia, ¿sí?, el día bueno, eventos, etcétera, que se pueden estar manejando. ¿Y por qué lo hacemos aquí? Porque la facilidad que tiene la herramienta para operar y la claridad de la información que maneja, pues eso permite que tengamos un poquito más de acceso a ella. Bien, el siguiente carácter que manejamos es el de la categoría, y ahí nos va a hablar si tenemos un proyecto que es estratégico, si es de valor, si es habilitador, si corresponde a una comunidad. En este caso tenemos el ejemplo de la comunidad UTM, que es y Tecnológico de Monterrey, si es de foros, si es institucionales. Este campo lo podemos utilizar para alguna otra característica que nosotros deseemos utilizar dentro o identificar dentro de nuestro proyecto. Bien, tenemos otro carácter y ese carácter nos dice que es el de la clase. Podemos tener también proyectos que son de enseñanza, de educación continua, de vinculación, de investigación, ¿sí?, de habilitador de operación, habilitadores de crecimiento, habilitadores de transformación, comunidad también UTM, foros institucionales, etcétera. Es otro carácter que también lo podemos modificar o lo podemos adecuar de acuerdo a las necesidades que tengamos en cada uno de los proyectos que estamos operando en las diferentes instituciones. El siguiente carácter corresponde al de entidad, y con este vamos nosotros a identificar de qué entidad pertenece. Cuando nos referimos a entidad, puede ser el Tecnológico de Monterrey, puede ser de TecMilenio, puede ser de TecSalud, de Sorteos o de NIC, de las diferentes instituciones que van a estar navegando en esta misma plataforma. Entonces es importante desde el ID identificar a qué sociedad pertenece. En este caso, para lo que es el proyecto HANA, ahora se le van a estar llamando segmentos, que son las entidades o sociedades a las que pertenece. Bien. El siguiente, como lo comentaba hace un rato, que es el segmento, pertenece al número de la sociedad. En este caso, para NIC sería la 900, a la que vamos a estar nosotros trabajando para poder controlar nuestros proyectos. Cuando veamos aquí el 900, quiere decir que es a la que pertenece. ¿Por qué manejamos si en NIC nada más hay una sola sociedad? ¿Por qué los demás? Porque tenemos diferentes oficinas en lo que es sorteos y tenemos diferentes campos en lo que es TecMilenio y Tec de Monterrey. Entonces es importante tener identificado bien esa sociedad o segmento para poder identificar nuestros proyectos desde inicio. Bien, el siguiente campo que viene es el del año en que inicia. Todos nuestros proyectos van a tener un año y ese año pertenece al ciclo escolar en el que está trabajando. Si hablamos del ciclo escolar actual, estamos trabajando con un ciclo escolar que empezó en junio del 2017 y terminará en julio de 2018, de tal forma que nuestros proyectos son 2017. Para el año siguiente serán proyectos 2018, que iniciarían en junio del 2018 para terminar en julio del 2019 y así sucesivamente. Otro campo es el agrupador, y este agrupador lo utilizamos para ver todo lo que es nuevos modelos, ciencias de la felicidad, universidad para adultos, etcétera. Nos estamos enfocando básicamente a las necesidades que hoy en día tiene el Tecnológico de Monterrey y TecMilenio. Sin embargo, la estructura está diseñada para que podamos ingresar algunos otros dígitos cuando NIC o cuando sorteos tenga la necesidad de identificar un ID nuevo o una característica nueva de nuestro proyecto. Bien.
Otro campo que es el agrupador de iniciativa, al igual que el anterior, sí tiene sus características. Entonces, estos campos los podemos utilizar también para identificar cualquiera de nuestros proyectos. En este caso es definición de oferta académica, fortalecimiento al instituto u otros. Entonces, ahorita estaríamos manejando todos los de NIC en otros. Sin embargo, si hay alguna característica que queramos agregar, la podemos agregar con esos 2 dígitos, ¿sí? Bien. El consejo consecutivo de la inversión. Este es el número del proyecto. Más adelante vamos a ver que nuestros proyectos tienen un consecutivo y hasta aquí son 999 proyectos los que podemos trabajar en un solo periodo escolar. Para el siguiente periodo escolar iniciaríamos con un consecutivo nuevo. Sin embargo, yo creo que 999 son muchos, ¿sí? Para el caso de NIC, incluso para el Tecnológico de Monterrey, considerando todas las características que tiene este ID. Entonces, son 999 por cada uno de los caracteres que tenemos, entonces son demasiados proyectos. Con eso son más que suficientes. Vamos a comentar ahorita acerca de lo que es la estructura o ¿cómo se llama? Los diferentes niveles que maneja un proyecto. Un proyecto, cuando hablamos de los proyectos que trabajamos hoy en día, pues nos dirigimos a que se trabajan a través de un centro de costo o a través de una orden interna y que en ellas registramos o canalizamos todos los registros que se manejan dentro de un proyecto. Bueno, para el módulo de PS vamos a estar trabajando con 3 elementos diferentes. El elemento raíz o padre que le llamamos consta de 17 dígitos. Si vemos la estructura anterior que veíamos, 17 dígitos termina hasta el consecutivo. ¿Sí? En ese proyecto es el nombre del proyecto. Cuando vemos las reflexiones nos dan con ese ID con 17 dígitos. Quiere decir que es el número del proyecto que corresponde o el nombre del proyecto que estamos trabajando. Estos proyectos también cuentan con un elemento de 20 dígitos y les llamamos agrupadores, porque debajo de él pueden ir diferentes elementos PEP. Vamos a ver más adelante la estructura y ahí estaremos definiendo por qué un agrupador dentro de un proyecto. Tenemos otro elemento y que le llamamos elemento PEP o de imputación, y este es el de 24 dígitos. Este es el que nos va a ayudar a hacer los registros. De los 2 elementos anteriores no podemos hacer ningún registro. En este sí, este es el que nos va a recibir los registros. Cuando entremos a la herramienta Coupa, el elemento que nos va a pedir va a ser este y el elemento raíz. El elemento raíz para identificar el presupuesto global que tiene y el elemento PEP para saber a dónde lo vamos a imputar. Bien. Vamos a ver ahorita lo que es la estructura, y la estructura que estaremos trabajando es una estructura estándar. Esa estructura estándar la estamos trabajando ahorita tanto para lo que es Tecnológico de Monterrey, TecMilenio y ahora los proyectos de NIC, así como los proyectos de inversión de sorteos. Esta estructura consta de un elemento raíz, como lo comentamos anteriormente. Solamente un proyecto va a tener solamente un elemento raíz y no más, pero sí puede tener 7 o más elementos agrupadores. Al igual que el estándar tiene ahorita 7 elementos PEP, pero pudiese crecer a más, ¿sí? De acuerdo a las necesidades que tengamos en cada una de las estructuras. Si hablamos de proyectos o del elemento de activo fijo, que es el que termina con 050005, en ese podemos crear debajo, si vamos a comprar equipo de cómputo o mobiliario, podemos distinguirlo por el mobiliario con el 05001, con el equipo de cómputo el 05002. Si ahí mismo vamos a comprar sillas, a lo mejor podríamos meter el 05003, ¿sí? Cuando estamos hablando de activo fijo. Si hablamos del elemento el 06, ese 06 es de inversiones en proceso y ahí podemos estar nosotros canalizando tanto en la obra civil como las terracerías, como la obra negra, como las cimentaciones, como la compra de mobiliario, etcétera. Sí, entonces son tantos elementos PEP que pudiésemos ir creciendo de acuerdo a la necesidad que tenga el proyecto. Es por eso que les comentaba que era importante crear el elemento 2 o agrupador, porque la necesidad más adelante va a crecer, entonces el sistema o la estructura ya está preparada para poder soportar varios elementos. ¿Cuántos elementos pudiésemos crear debajo de cada agrupador? Igualmente 999 elementos, que obviamente trabajar con 999 elementos dentro de un proyecto pues sería un poquito complicado, porque cada elemento correspondería a una orden de compra. Es decir, que si estamos hablando de equipo de cómputo y voy a comprar equipo de cómputo de escritorio y equipo de cómputo de laptops o movibles,
tendríamos que crear dos elementos, ¿sí? A lo mejor esos dos elementos tendría que crear órdenes de compra para cada uno de los elementos. Entonces, a lo mejor se empezaría a complicar qué pasaría si hiciéramos una misma orden de compra. Si es un mismo proveedor, pues entonces lo que haríamos allí es crear esa misma orden de compra con dos imputaciones, y las dos imputaciones dirigidas a un mismo elemento PEP. Entonces ya no tendríamos necesidad de que mi estructura creciera, se mantendría en una sola estructura, ¿verdad? Entonces es la forma como tenemos que ir entendiendo cómo trabajar esta estructura. Bien, hasta aquí no sé si hay alguna duda. ¿Todo está bien? Bien. Ok, vamos a ver ahora lo que comentaba hace un rato. Estábamos platicando acerca de un proyecto que se requiere, y estamos hablando de un centro de costo. Hoy en día los proyectos los manejamos a través de centros de costo. Los elementos PEP, como lo comenté hace un rato, sirven para controlar el presupuesto, pero todos los registros contables seguirán manejando a través de centros de costo, de tal forma que los elementos PEP tienen asignado un centro de costo, tienen asignado una sociedad CO, una sociedad FI y el centro de costo que le corresponde. Si tenemos la necesidad de crear un proyecto, primero tenemos que tener el centro de costo al que se le va a registrar toda la contabilidad. Cuando platicamos de los diferentes módulos y platicamos de que en SAP existe el módulo de contabilidad o el módulo de MM, el módulo de activo fijo. Entonces, para poder hacer los registros contables que pertenecen a cada uno de esos módulos, pues es importante que tengamos un centro de costo, de tal forma que nuestros proyectos van a contar con esa sociedad FI, con esa sociedad CO y con ese centro de costo. Adicional, también tenemos elementos de activos en proceso. Esos activos en proceso, de igual forma como lo comentamos ahorita, van a tener un dato maestro adicional, que sería el número del activo en proceso que le corresponde. Para activos fijos no hay necesidad de crear esos activos fijos adicional, porque cuando se crea la orden de compra, el sistema en automático deriva esos números de activo fijo y los va creando de manera automática, de tal forma que cuando damos entrada se capitalizan de manera directa. ¿Sí? Igual los gastos, cuando damos entrada, se capitalizan o se registran contablemente en la cuenta que le corresponde. Pero para los activos en proceso necesitamos contar con ese número de activo en proceso. ¿Para qué? Para poder registrar ahí todas las compras que se hacen. Dentro de la estructura dijimos que estaba preparada para poder recibir más de 3 o 4 elementos de PEP de activos en proceso. Bueno, si creáramos más elementos PEP, necesitaríamos tener un número de activo en proceso para cada uno. Si queremos identificar de una construcción, cuánto fue el de edificio, cuánto fue lo que gastamos en edificio, cuánto fue lo que gastamos en mobiliario o en maquinaria, en su momento pudiésemos identificarlo en el reporte de manera clara y precisa, porque tendríamos identificado cuánto gastamos en cada uno, debido a que tenemos 3 elementos PEP con 3 activos en proceso. No sé si aquí en la sala hay alguna duda en cuanto a la forma de trabajar, la estructura que tenemos hoy en día. Creo que ya, por ejemplo, habíamos trabajado ya en las pruebas algunas estructuras, ya a lo mejor están familiarizados con esa información, pero sí me gustaría saber si está claro ahorita lo que estamos viendo en cuanto a estructuras. ¿Alguna duda ahorita? Bien, seguimos. Igual les comento que el chat que tenemos es el de Jaime Martínez, por si alguien tiene alguna duda adicional, y ahí estaremos recibiendo sus preguntas. Vamos a continuar. El módulo de SAP, para poder operar, lo comentamos que es importante, y para que sea un poco más clara, que se trabaje a través del módulo de Coupa. A través de este módulo estaremos recibiendo todas las órdenes de compra. Si lo hacemos a través de Coupa, la información que se esté generando dentro de los proyectos va a ser muy, muy clara y precisa. Si empezamos a meter aplicaciones directas o registros AP, como les llamamos, bueno, pues estaríamos perdiendo un poco el control, porque el responsable del proyecto no estaría aprobando. ¿Sí? Las aprobaciones se harían, o sea, los registros se pudiesen hacer de manera directa, mientras que a través de Coupa siempre va a haber un responsable que esté dando el visto bueno para las compras que se realicen. ¿Sí? De esa forma también podemos identificar rápido los documentos que se generaron a través de la orden de compra. Entonces nos da mucha facilidad para poder trabajar con el módulo de Coupa a través de órdenes de compra. ¿Qué elementos estaremos imputando a través de Coupa? Todos los que terminan con 04001. Esos 4001, nuestra estructura está compuesta por 7 elementos.
Esos 7 elementos, el que es 01001 es el de sueldos, ¿sí? Perdón, el de ingresos. Y ese ingreso nos va a servir para todos los proyectos autofinanciables, que no va a ser el caso. ¿Sí? Eso lo vamos a utilizar básicamente para tecnológico y UTM. El elemento con terminación 02001 sería para sueldos. ¿Por qué sueldos? Vamos a platicar ahorita que veamos el tema de HCM, vamos a platicar por qué tenemos un elemento de sueldos. Tenemos un 03001 que es el de transferencias, tenemos el 04001 que es gasto, 05001 que es activo fijo, 06001 que es el de inversiones en proceso, y un 7 que es donde vamos a estar registrando cada uno de los registros de IVA que se vayan manejando. Bien, les comentábamos ahorita también que tenemos el módulo de Concur. Concur va a trabajar con el de gasto, que es el 04001. ¿Por qué Concur? Porque por ahí estaríamos registrando todos los gastos inherentes a viajes que correspondan a algún proyecto. Hay muchos de los proyectos que tienen la necesidad de interactuar con viajes, no sé, para capacitación, para consultorías, para comidas, etcétera. Entonces, todo lo que tengamos que registrar en el, ¿cómo se llama?, en el elemento del 04001 sería de gastos. Y los viajes que se realicen inherentes a un proyecto que se trabajen a través de Concur, bueno, se registrarían en ese mismo elemento, 04001. Bien. Comentaba que todos nuestros proyectos están preparados con un elemento que es el 02001 y ese es para recibir todos los sueldos. ¿Por qué los sueldos en un proyecto? Hay muchas veces, en el caso de, voy a poner el ejemplo que tenemos ahorita de CIA, muchos de nosotros estamos interactuando directamente en el proyecto, ¿sí? Y muchos a más tiempo, o sea, más del 50%. Si alguien decidiera cargar al proyecto 50% de nuestro sueldo, bueno, pues sería nomás hablar con el generalista para que el generalista capture nuestra nómina a ese elemento PEP, de tal forma que cuando se genera la nómina, 50% del sueldo se cargaría al centro de costo operativo y el otro 50% se cargaría al elemento PEP del proyecto en el que estamos participando, en este caso sería el de CIA. ¿Sí queda claro ahí por qué es que traemos el elemento de sueldos? Entonces ese es el que estaríamos utilizando para nosotros para registrar el porcentaje de nuestros honorarios o de nuestro sueldo al proyecto. Bien. ¿Cuándo vamos a utilizar la herramienta? Bueno, pues para utilizar la herramienta es importante tener una reflexión. De inicio, la planeación se genera con una cartera de proyectos. Esa cartera de proyectos es cuando nos piden la planeación de uno de los campos o una de las oficinas o alguna de las instituciones. Cada oficina se encarga de presentar un plan anual de inversiones. Ese plan anual de inversiones está generado por N proyectos. Una vez que nos aprueban en la bolsa, pero no nos han aprobado todavía el proyecto de manera individual. Para que se pueda dar de alta en el sistema es importante tener la aprobación individual de cada uno de los proyectos. Bueno, estas aprobaciones individuales las estaremos gestionando a través de la herramienta Reflexiona. Una vez que contemos con la aprobación, se va a generar un ticket, ¿sí?, en mi espacio, donde mi espacio, el Centro de Servicios Compartidos, lo que hará es tomar esa reflexión autorizada con los datos generales del centro de costo, el responsable del proyecto, el monto autorizado dentro del documento de reflexión para poder generar el alta. ¿En dónde generaría el alta? En SAP HANA, en el módulo de PS. Ahí estaría dando de alta el proyecto. El proyecto daría de alta con el ID que se gestionó en el Reflexiona. ¿Sí? Con la revisión se daría de alta y asignando el presupuesto de acuerdo a la asignación que se dio en el área de activo fijo corporativo. Activo fijo corporativo lo que hace es, una vez que llega la reflexión autorizada dentro de mi espacio, se dispara un ticket hacia él y él lo que hace es validar el tipo de gasto que se está autorizando en la reflexión, de tal forma que a través de las normas de información financiera determina si va a ser gasto, activo fijo o activo en proceso. ¿Para qué hace esto? Para asignar el presupuesto en cada uno de los elementos PEP que corresponda. Y de esta forma crear el proyecto en SAP PS y de así poder contar con el presupuesto autorizado. Hasta aquí no sé si hay alguna duda dentro de lo que es el proceso general de lo que es la herramienta PS. Bien. ¿Cómo se le da seguimiento a un alta del proyecto? Una vez que ya nos dieron de alta un proyecto,
vamos a tener un juego de varias transacciones que nos van a permitir confirmar que ese proyecto ya está dado de alta. Una de ellas es la transacción CJ03. En esa transacción podemos revisar la estructura de la que comentamos, que tenemos la estructura completa, que pertenece al centro de costos que se solicitó. Ese centro de costos nos va a determinar si la línea de servicio a la que va a empezar a registrarse nuestro proyecto es la correcta. Si podemos ver el estatus, que el proyecto esté en estatus deliberado. Cuando tiene el estatus deliberado, significa que este proyecto ya está en ejecución. Entonces, cuando entremos a esta transacción y veamos que nuestro proyecto está en liberado, es que está en ejecución. Adicional, aquí podemos también identificar el responsable del proyecto, a quién le van a estar llegando las órdenes de compra para que dé el visto bueno, ¿sí? Entonces, si podemos poner a alguna persona X, pero si esa persona no tiene la sensibilidad del proyecto, a lo mejor le están pidiendo una orden de compra que no viene al caso con el proyecto y ella pudiese dar el visto bueno. Entonces es importante que el responsable que se le asigne este proyecto sea el que solicitamos para que esté al tanto de lo que se está gastando. Bien. Ok, ¿qué más podemos ver en Pues aparte de que ya identificamos que está liberado y que podemos ver los datos maestros del proyecto, ahora hay una transacción con la cual podemos monitorear que el presupuesto que se asignó a ese proyecto sea el que estaba en la reflexión, ¿sí? Caso que nos están utilizando 1 millón de pesos, entonces en la CJ33 podemos validar que el presupuesto que se asignó en nuestro proyecto es el correcto, antes de empezar la gestión de gastos, ¿sí? Entonces aquí podemos entrar, hay dos columnas, la columna de liberado y la columna de presupuestado. Normalmente el presupuesto que se pone en ambas columnas es el mismo. Sin embargo, si ustedes quisieran que hoy en día se gastara nada más el 50% de ese proyecto, mejor pedirían que se liberara nada más 500,000 o 600,000 del presupuesto autorizado. Y de esa forma el sistema únicamente permite que se gaste. Vemos el reporte y el presupuesto va a decir que tiene 1,100,000, ¿sí? Pero ese 1,100,000 tiene nada más autorizado gastar 600,000 pesos del presupuesto. Cuando tiene el presupuesto igual en la liberación y el presupuesto actual, quiere decir que podemos gastar todo el presupuesto que se asignó en el momento que se desee, ¿sí? Siempre y cuando cumpla con el plan anual de la inversión. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Sí, yo creo que las dudas se van generando a manera de que vayamos interactuando con la herramienta, ¿sí? Pero de entrada yo creo que la información que se va manejando pues es vasta y a veces nos puede crear un poco de confusión. Sin embargo, a medida que vayamos trabajando con la funcionalidad nos iremos dando cuenta que en realidad es una herramienta muy, muy flexible. Bien, vamos a ver otro reporte y este reporte es el reporte estándar. En este reporte estándar lo que estaremos viendo es cuál es el presupuesto que se asignó, cuál es el real que traemos ya ejercido, el comprometido de las órdenes de compras que se realizaron, ¿sí? El presupuesto asignado. El asignado no es más que la suma del real y del comprometido. Y el presupuesto disponible. Ese presupuesto disponible lo que nos permite ver es cuál es el presupuesto que tenemos. Hace un rato les comentaba que había un presupuesto liberado. Bueno, pues ese presupuesto liberado muchas veces es diferente del disponible. ¿Por qué? Porque a lo mejor no nos liberaron el presupuesto total. Entonces, si alguien quiere comprar una orden de compra, de acuerdo al ejemplo que pusimos, por más de 600,000 pesos, el sistema le va a marcar error, porque el presupuesto que teníamos disponible era únicamente de 600, aun y cuando el presupuesto autorizado es de 1,100,000. ¿Sí queda claro ahí? Bien. Este reporte, amén de verlo, el resumen, tiene la facilidad de ir viendo un drill down o un detalle de cada una de las columnas. Si nosotros entramos dentro del reporte estándar a la columna de presupuesto, podemos identificar que tiene el presupuesto, las partidas que se cargaron por cada uno de los elementos PEP, los suplementos, disminuciones, traspasos que se han venido dando durante la vida del proyecto. Un proyecto puede tener un presupuesto asignado de raíz, sin embargo, durante la vida del proyecto tiene necesidad de hacer traspasos entre elementos PEP. A lo mejor el traspaso que nos pusieron en el elemento de gasto no fue suficiente y el presupuesto de activo fijo tiene más presupuesto que el que tiene el de gasto, entonces hay necesidad de pedir un traspaso del de activo fijo al de gasto y viceversa, ¿sí? Lo único que no está permitido es hacer traspasos de un proyecto a otro proyecto. Se pudiese hacer siempre y cuando hubiera el proyecto terminado y que se encuentre una eficiencia. De lo contrario, tendríamos que mantenernos hasta que se autorice el presupuesto.
Bien, entonces los traspasos que podemos hacer bien son entre elementos PEP. El siguiente reporte, en este siguiente slide nos muestra ahora la columna de real. En la columna de real también podemos entrar y visualizar a detalle todos los documentos que se manejan. Podemos ver ahí qué documentos son los que se generaron. A través de un documento podemos investigar o identificar inmediatamente de qué elemento pertenece, en qué activo está registrado. Podemos ver la cuenta a la que corresponde. En este reporte nos muestra dos columnas. Sí, la columna de real para moneda nacional y la columna de real para moneda extranjera. Los proyectos los podemos operar tanto en dólares como en euros como en moneda nacional. Las órdenes de compra sí se pueden generar. Sin embargo, la información que manejamos en el sistema es moneda nacional. Por eso es que tenemos dos columnas, la columna de moneda extranjera y la columna de moneda nacional. Con esa moneda nacional vamos a ir validando el presupuesto que llevamos ejercido. Y en la columna de moneda extranjera podemos identificar los tipos de moneda con los cuales hemos gastado nuestro proyecto, ¿sí? Bien, también podemos monitorear aquí las órdenes de compra, los documentos 50 que son los documentos de las entradas, los documentos 51 que son de las verificaciones. Podemos también entrar aquí directamente a lo que es la orden de compra, dando un drill down. Más adelante vamos a ver un slide que nos permite cómo ir navegando a través de esos slides para identificar los diferentes documentos que se manejan. Bien. Aquí hablábamos hace un rato de la columna de comprometido. Al igual que las columnas anteriores, también se puede navegar a través de la orden del comprometido para validar las órdenes de compra. En las órdenes de compra de igual forma nos muestra dos columnas, la moneda nacional y la moneda extranjera. Aquí todos los valores que están en ceros significa que esas órdenes de compra o esas posiciones ya se les dio entrada. Las posiciones que tienen valor son las que aún están pendientes de que se les den entrada. Para poder finiquitar un proyecto es importante que todas estas órdenes de compra estén en ceros, que la columna de comprometido esté en cero. De esta forma es como ya podemos proceder a la capitalización. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Este es el reporte estándar y con el más favorecido, es el que nos da mayor visibilidad. Sin embargo, hay una gama importante de reportes. A medida que ustedes empiezan a navegar, se van a dar cuenta que hay más reportes y esos reportes se van volviendo ad hoc a las necesidades que tiene cada una de las oficinas de proyectos, cada uno de los campus, cada una de las oficinas de sorteos. ¿Sí? Entonces, es necesidad de que vayamos nosotros interactuando. Para la información que nos manejamos nosotros de manera centralizada, este reporte es el que nos da un poco más de información, combinando con otros reportes de otros módulos, porque necesitamos un poco más de detalle en los reportes de órdenes de compra, entonces combinamos con el reporte de compras, con el reporte de FI, ¿sí? Podemos ir interactuando para saber si un proyecto se pagó, para saber si un proyecto tiene anticipos, si un proyecto tiene fondos en garantía, etcétera. Entonces es la manera de ir interactuando con estos reportes en extracciones de información a Office, ¿sí? Bien, no sé si aquí hay alguna duda hasta aquí. Vamos a entrar ahora, vamos a ver cómo se le da seguimiento al proyecto. Para dar seguimiento al proyecto es de la misma forma como lo trabajábamos hace un rato. Ahorita lo que les estoy poniendo en el ejemplo es, estoy señalando un renglón de la columna de real, perdón. ¿Sí? Si le damos un doble clic ahí, nos va a llevar al detalle. Y ese detalle nos va a permitir ver la carátula o el reporte que vimos hace un rato, donde nos da la fecha de documento, el objeto, la cuenta de contabilización, las columnas de valores, documento de compra y demás. Si seguimos ese mismo valor y le damos un clic, ¿sí? Nos va a llevar ahora al detalle del proyecto. Nos va a llevar aquí a saber en qué se gastó. Aquí hay dos formas de trabajar. Saber si fue de gasto, podemos identificar el número del activo fijo. Entonces podemos entrar al detalle, aquí nos muestra la póliza y esa póliza nos muestra el número del activo fijo. Si damos un clic a ese renglón donde está el número del activo fijo, me va a permitir llegar a los datos maestros del activo fijo donde se contabilizó mi entrada y también me va a permitir ver los valores de las entradas que ya se generaron para ese activo fijo, ¿sí? La otra vertiente es cuando vamos, ahorita hagan de cuenta que hice un retroceso y estoy regresando otra vez al documento de LFI. Entonces, desde aquí también puedo navegar
hacia la orden de compra, para poder identificar si mi orden de compra, si tuvo tiene posiciones adicionales, qué posiciones son las que tiene, qué material es el que se trabajó, qué posiciones son las que están pendientes de dar entrada, etcétera. Entonces, dentro del reporte podemos navegar ya sea hacia el activo fijo o hacia la orden de compra. Y la orden de compra, pues navegar a saber si mi partida ya fue compensada y pagada, si tuvo anticipos o no, etcétera. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Estos son los reportes que les comentaba con los que podemos estar trabajando. CN41 es un reporte que me permite ver tanto datos maestros como reales. En el reporte estándar que les mostré hace un rato veíamos puros valores, pero ¿qué pasa si quisiera saber el centro de costos, el responsable, la sociedad FI, la sociedad CO? Pudiésemos utilizar la CN41 o CN41N, ¿sí? Y me va a permitir ver la información de manera consolidada. Cuando sacamos bases de información muy extensa, entonces es un poco tardado por el performance, ya que lo que va a hacer es consolidar tanto los datos maestros como los valores. Si lo manejamos en el estándar, la resolución es un poco más rápida porque lo que me está trayendo es únicamente valores. En una de las sesiones anteriores me preguntaban que si les vamos a compartir la lista de las transacciones con las que vamos a estar navegando. Sí, inclusive va a haber guías rápidas para que ustedes puedan entrar de manera más fácil y además de una forma más directa. Cuando hacemos un manual es un poco más rebuscado, tenemos que estar buscando la duda que se nos generó. Cuando tenemos una guía rápida, pues es una forma de navegar un poco más dinámica. Bien, también comentábamos, tenemos reportes de activo fijo para poder validar este activo fijo. Ese no pertenece al módulo de, ¿cómo se llama?, de PS. Sin embargo, dentro de los roles se puede manejar el 1963, que es un patrimonio de activo fijo. ¿Para qué me serviría un patrimonio de activo fijo? Para poder ligar los activos fijos que se compraron con el elemento PEP y ligar al proyecto o el presupuesto con el que se ejerció. El 2056 para visualizar activos que se crearon, pero que no han sido contabilizados. Tenemos otro, como que les comentaba, es el 2056 y ese 5066 para poder identificar los datos maestros de nuestros proyectos. En realidad hay muchos reportes que podemos trabajar y a medida de lo posible los vamos a ir visualizando. Bien. ¿Cómo se concluye un proyecto? Un proyecto se concluye, hay dos etapas del proyecto, tanto física como administrativa. Física, podemos ver que un proyecto ya se concluyó porque podemos ver la obra terminada, el equipo de cómputo entregado y ya en uso, un diseño de algún proyecto que ya está entregado, ¿sí?, que ya se determinó y se tomó la decisión si se va o no por el proyecto. Entonces ahí podemos decir que un proyecto ya está concluido, pero físicamente. Administrativamente, ¿qué es lo que tendríamos que estar validando para decir que un proyecto ya se concluyó? Para poder validar que un proyecto ya se concluyó, bueno, pues debemos de conciliar primero los registros que tenemos tanto en gasto como en activo fijo o como en activo en proceso. Una vez que tenemos esa conciliación, bueno, pues validar, como lo comentaba hace un rato, que la columna de comprometido del reporte estándar esté en ceros. ¿Qué quiere decir? Que todos nuestros órdenes de compra ya se concluyeron, ¿verdad? También podemos ver las entradas, las verificaciones pagadas, ¿sí?, que esté concluido todo esto, los anticipos amortizados. Muchos proyectos se generan a través de las órdenes de compra. Esas órdenes de compra en su momento, cuando se pagan anticipos, son ligadas con esos anticipos. Los fondos en garantía que se van reteniendo también quedan ligados con las órdenes de compra, de tal forma que cuando vemos reportes vemos que tenemos la orden de compra abierta con fondos en garantía y con anticipos. Entonces es importante identificar los saldos que tenemos tanto para amortizar como para crear las reservas de los fondos en garantía que tenemos pendientes. Si es que mañana o pasado se cierra el proyecto, puede quedar ese fondo en garantía provisionado para pagar posteriormente. También es importante identificar, bueno, los comentaba al principio que los activos fijos y los gastos se capitalizan de manera directa, porque una vez que se hace la orden de compra, esa orden de compra lo que procura es de que cuando se dé la entrada se hace el registro al gasto y de esa forma nuestro proyecto quedaría capitalizado. Cuando se da la entrada para activo fijo, de igual el registro se realiza en el número del activo fijo generado y ya queda capitalizado.
Pero ¿qué pasa con los activos en proceso? Los activos en proceso se van registrando en el activo que comentábamos, en el elemento PEP cuya terminación es la 06001 y que está ligado a este número de activo en proceso. Ahí se van registrando tanto las partidas de las cimentaciones, de la obra negra, los acabados, el mobiliario, etcétera. Al finalizar, tenemos que separar todas esas partidas para poder dar vida al número del activo que le corresponda. Si fue edificio, si fue mobiliario, si fue una computadora, si fue un elevador, etcétera. Entonces tenemos que identificar, separar lo que cayó al activo en proceso. Es por eso, no sé si se acuerdan que les comentaba acerca de la estructura y que esa estructura de lo que es en el activo en proceso puede crecer. Entonces, si tenemos un poco más de visión una vez que empecemos a trabajar los proyectos, para facilitarnos esta integración, pudiésemos abrir varios elementos PEP y registrar de manera directa, para que al capitalizar, la capitalización sea más clara y capitalizar de un elemento PEP o de un activo en proceso al activo fijo definitivo, sin tener que hacer una integración posterior del proyecto, ¿sí? No sé si hasta aquí quede claro lo que es la capitalización de proyectos. Más adelante lo vamos a ver, hay manuales para hacer una capitalización. Ahorita lo importante y lo que me gustaría saber de ustedes es que en realidad ha quedado claro el módulo de PS. Si hay dudas de qué es el módulo de PS, cómo lo estaríamos trabajando. Bien. ¿Cómo sabemos que un proyecto ya está cerrado? Una vez que se concluyó, este proyecto hay que cambiarle el estatus. Hablábamos de un estatus, al principio de un estatus deliberado. Bueno, nuestro proyecto debería tener el estatus de ser, que es cerrado. Quiere decir que ya no se puede abrir. Sí, que el presupuesto que se quedó ahí se quedó como, si es que nos sobró, una eficiencia. ¿Se puede utilizar el presupuesto de la eficiencia? Sí, yo creo que hay que tocar base ahí nomás con el área de planeación para ver qué tratamiento se le va a dar, pero por PS el presupuesto ya no se puede tocar, quedaría bloqueado para ser utilizado. Bien, hasta aquí no sé si hay alguna duda. En esta primera etapa vamos a entrar directamente con lo que es sorteos, TecMilenio y lo que es NIC. Ya en las segundas etapas estaremos entrando ya con lo que sería TEC de Monterrey y las demás instituciones. ¿Sí? Bien, no sé si existe alguna duda. En otras sesiones habíamos interactuado directamente con la herramienta. Había utilizado mi máquina para que pudieran tener un poco más de visión de las pantallas que les presentamos, ir navegando. Sin embargo, la resolución que tenemos dentro de la máquina con el sistema es muy tenue y no se me hacía efectiva. Entonces, para poder navegar con ¿cómo se llama? Con la herramienta. Lo que sí les propuse es de que tener talleres, una vez que ya entremos, que ustedes tengan la herramienta ya, tener la sensibilidad y hacer talleres para que ustedes tengan la visibilidad ya más directa, que ustedes puedan estar interactuando con cada uno de los proyectos que manejan, y eso yo creo que sería un poco más eficiente que si ahorita presentamos las pantallas, que sería no es más que lo mismo. Estaría yo navegando, pero no teníamos la misma visibilidad. Bien, no sé si llegaron dudas, creo que no, ¿verdad? ¿No? Y aquí, ¿cómo quedamos? ¿Hay alguna duda? Por mi parte no, ¿Está claro? como ahí comentas, apenas que esté la herramienta ya habilitada para poder navegar uno y bajar los reportes. Ese es el micrófono. Como bien comentas, la idea es ya tener la herramienta instalada. Préndele. Como bien comentas, la idea es tener la herramienta ya instalada y tener el taller para poder interactuar con ella y bajar los reportes. Sí, porque ahorita visualizándolos no se nos va a grabar y no lo vamos a tener ya fresco para el momento que lo necesitemos en operación. Ok. ¿Qué te llevas tú ahorita de esta sesión que vimos? Todo lo del alcance, lo del proyecto, de lo que para el manejo de proyectos, cómo inicia, cómo tienes que crear la clave, cuáles son los pasos que se realizan dentro del proyecto, cuál es su alcance y poder sacar el resultado, que es lo que en una parte es lo que más nos interesa, ir dándole seguimiento al proyecto. Así es. Sí, efectivamente es eso. Ahorita lo que nos tenemos que llevar es qué es la herramienta y cómo estaríamos interactuando para que cuando entremos sepamos a quién le tenemos que pedir, quién da de alta un proyecto, qué necesito yo para que se dé de alta ese proyecto.
Hoy en día ya hemos estado viviendo algunos ejemplos de eso. Sin embargo, ya una vez que entremos en la herramienta, bueno, pues las necesidades van a ser un poco más frecuentes. Entonces tenemos que tener bien entendido el camino que necesitamos para poder, ¿cómo se llama?, solicitar el alta de un proyecto. Y amén de eso, ¿qué es lo que recibimos? O sea, una vez que se da de alta el proyecto, ¿qué es lo que tenemos que validar para saber que nuestro proyecto ya está en posición de poderse operar, ¿verdad? Pero como comentamos, bueno, pues eso sería más adelante con la experiencia. Sin embargo, sí me gustaría que se llevaran bien claro esos dos puntos. Bien, pues por mi parte creo que eso es todo. Les agradezco allá a todas las personas que tuvieron la oportunidad de estar en esta sesión. Seguimos ¿cómo se llama?, en contacto. Va a haber seguramente talleres de sesiones para poder interactuar ya de una manera más directa. Agradezco a todos y que tengan una muy buena tarde. Gracias.